Buenas noches, querida familia. Qué bueno volver a encontrarnos otra vez con ustedes en este tiempo especial de adoración y alabanza y poder hacer un ejercicio allí desde tu espíritu. Conéctate con Dios, conéctate con el Espíritu Santo. Algunas cosas sin duda que tienes que hacer, déjalas en este momento. Pégate de Dios y suplícale al Señor que esté en medio de nosotros. Vamos a escuchar este tiempo de adoración y alabanza por un equipo que adora, que alaba, que bendice a Dios. ¿De qué manera? Qué privilegio poderlos tener con nosotros y qué privilegio poder escuchar de sus labios estas hermosas canciones que ellos han preparado para ti, para mí, pero especialmente para alabar y bendecir a Dios. Disfrutemos entonces este tiempo de oración y alabanza. Hola iglesia, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a alabar al Señor en esta noche. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La invitación es para que usted se una a nosotros y se levante, y nos levantemos como iglesia a cantarle, a decirle al mundo que el Señor es real. Vamos, únete a nosotros, iglesia. Pues
Así es, qué alegría encontrarnos contigo y decirte, iglesia, ahí donde estás, amigo, tu familia, que le decimos al Señor juntos, te invitamos para que también invites a otros a levantarse, a reconocer que Dios es grande, a reconocer que Dios es real y que está cercano a nosotros. De esa misma forma, nosotros venimos a clamar como un cuerpo, como una sola iglesia, en una sola unidad del Espíritu, a clamar por nuestras familias, por nuestra ciudad, por nuestra nación, a clamarle a Dios y a pedirle, Padre, te necesitamos, Señor. Por eso lo cantamos así, por eso lo declaramos, Hosana a ti, Hosana, Padre Celestial. Tú eres Dios, tú eres Rey, Santo. Te necesitamos, Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Y ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, Que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo,
es, Señor, es estar contigo, Señor, y buscarte, buscar adorarte. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Por eso hoy, Señor, queremos seguir adorándote, Señor. A ti, tu nombre, tu presencia. Te bendecimos, Padre. Hoy te adoraremos, Señor. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
bendecirte, Señor? ¿Cómo no decirlo, Dios? ¿Cómo no descansar en el hecho de que tú eres real y que estás cerquita a nosotros? Si tantas veces lo has mostrado, Señor. Si tantas veces nos lo ha dicho, Señor, que está cerca a nosotros. Por eso así queremos seguir diciéndolo una vez más y gritándolo con todas nuestras fuerzas, Señor. Lo único que queremos es conocerte. Lo único que queremos es acercarnos a ti. Aún a pesar de tantas cosas, Señor, de nuestras dudas, de nuestros temores, también nuestro pecado, Señor. Tú vienes, Señor, y nos encuentras en esta noche, Dios. Dile, amigo, dile al Señor: hoy levanto mis manos y creo, Señor, que tú estás aquí conmigo. Queremos honrarte, queremos adorarte, Señor, queremos conocerte, Padre. Háblanos en esta noche, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
porque tú eres santo, Señor, digno de toda gloria, y estás sentado en el cielo, recibiéndonos en tu trono de rey, en tu trono de poder, de amor, ganado por nosotros y para nosotros, Señor, para nosotros poder acercarnos a ti, Dios, habiendo quitado ese abismo que nos separaba de ti, Señor. Por eso, ¿cómo no decirlo? ¿Cómo no anhelar estar contigo? ¿Cómo no anhelar estar a tus pies, Señor? Por eso venimos a ti, Señor, y nos queremos seguir levantando, como lo cantamos ahora, como una iglesia que se levanta, una iglesia que te honra, una iglesia que te sirve, una iglesia que te refleja en el mundo, Señor. Hay mucha necesidad, y quiénes sino nosotros, que ya hemos sido alcanzados, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial. Te pedimos que en esta noche tu palabra sea propicia para nuestra necesidad. Hables a nuestro corazón, Señor. Y cada día, a través de tu Espíritu en nosotros seamos tocados, nosotros seamos moldeados, seamos implementados, Señor. Te damos toda la gloria, Dios. Te adoramos, te exaltamos y nos ponemos en tus manos una vez más. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Nos vemos. Cuídense mucho. Muy bien, yo les decía que iba a ser un tiempo muy especial. Qué hermosas alabanzas y qué canciones que salen de esos corazones agradecidos, de estos chicos y chicas que alaban y bendicen a Dios con todo su corazón, con todo su espíritu, con ese gozo que lo hacen siempre. Por eso, levántate, como ellos nos decían. Ha venido tu luz, y que esa luz llene nuestras vidas de esperanza, de seguridad, de convicción, de que Él no nos deja ni nos abandona. También le hemos declarado, Hosanna, bienvenido, Señor, a nuestras vidas. El Dios que adoramos, el Dios que adoras tú, el Dios que adoro yo, ese Dios que reverenciamos y ese Dios que invocamos cada día en esos tiempos de comunión e intimidad con Dios. Por eso, saber que Jesús está sentado en el trono, que Él es el Rey de tu vida, de mi vida. Por eso, qué bueno en esta tarde poder congregarnos hoy y llevar la palabra, el mensaje de Dios para nuestras vidas. Cierra allí por un momento tus ojos, invoca la presencia de Dios, invoca el poder del Espíritu Santo para que hoy su palabra llegue y toque nuestras vidas y llegue y haga lo que debe hacer a través del Espíritu Santo. Él nos enseña, nos corrige y nos lleva a toda la verdad. Hoy vamos a hablar de un virus que ha tocado nuestra sociedad, que ha dañado a muchas personas y que nos sigue dañando. El virus de la indiferencia, el virus de la indeterminación a veces, el virus de la soberbia, de la prepotencia, de aquello que a veces nos impide servir a los demás. Ese virus ha llegado a muchas personas y hoy quiero hablarte desde la palabra de Dios lo que el Señor nos dice acerca de estos temas que hoy vamos a abarcar. Vayan por un momento a Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Jesús nos trae una enseñanza, nos trae una historia que se reveló de una manera especial allí en este tiempo y se lo está revelando a ti y a mí. El versículo 25 dice: he aquí, un intérprete de la ley
se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿qué cosa heredaré? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a mirar este video que nos muestra esta enseñanza de Jesús.
Allí vemos que pasó un sacerdote, luego pasó un levita y siguieron de largo. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? ¿Por qué los samaritanos y los judíos no se trataban? Porque había enemistad en ellos. Era por situaciones de tipo religiosa, de tipo étnico, había hecho que se distanciaran y que ellos tuvieran como fronteras invisibles. Para ir a la Galilea, los judíos tenían que dar un rodeo para poder ir hacia la Galilea, que era una zona en donde se comerciaban pues productos y se llevaban desde luego a la capital, que era Jerusalén. Pero habían caminos, y en esos caminos, a través de Samaria, habían ladrones, habían quienes hacían daño, y fue lo que le ocurrió a este hombre, un hombre que iba tal vez con sus mercaderías, como lo vimos, que se las quitaron y lo dejaron allí maltratado, herido. Pero llegó este buen hombre y lo que hizo fue que tuvo compasión de él. Él se acercó, lo alivió, lo vendó, lo subió a su transporte, lo llevó, lo cuidó, invirtió en él y se comprometió. Él, este samaritano, se quedó allí con este judío que había sido maltratado y que había quedado, como dice la palabra, medio muerto. Y sin embargo, él no tuvo esa consideración y de ser una persona con las que no se trataba. Él no fue indiferente. Él hizo la diferencia al acompañarle. Por eso hoy vamos a hablar de los primeros auxilios espirituales. Tú y yo tenemos una responsabilidad también con aquellos que tienen dificultades, con aquellos que tienen crisis, con aquellos que tienen situaciones muy difíciles. Y hoy las estamos viendo en la calle, no más mirando personas pidiendo ayuda, suplicando por un trabajo, pidiendo que les den algo para calmar su hambre. Por eso, ante todo, en los primeros auxilios, como este hombre samaritano, él sin duda que era un comerciante y llevaba los recursos que en ese entonces la medicina tenía. No había más como ahora medicamentos inyectables o tomados, sino que era el aceite y el vino. El aceite para limpiar las heridas y el vino, como tiene alcohol, para darles entonces como desinfectante de las heridas. Era todo su bagaje, pero él lo hizo y puso vendas sobre él y lo llevó al mesón y se quedó cuidándolo esa noche. Y luego le da al mesonero 2 monedas, 2 talentos. ¿Cuántos son 2 talentos? Es el salario un talento es el salario de un día de un jornalero. Así que le dio el pago de 2 días y le dijo: cuando yo regrese le pagaré si él gasta de más. Por eso es importante que nosotros, frente a las necesidades de los demás, escuchemos, que tomemos una pausa, que respiremos profundo y que seamos mejor oyentes. A veces estamos llegando a darle la solución a las personas, pero no los escuchamos. Necesitamos comprometernos también espiritual, emocional y físicamente con las personas que tienen necesidad. Vamos a hablar entonces en primer lugar del virus de la indiferencia. ¿Y qué es la indiferencia? Es un sinónimo de menosprecio, de dolor, de duda, de rencor, una actitud vacilante, sin determinación, que es una falta de compromiso y debilidad que arranca y responsabilidad que abarca todas las esferas de la vida, en lo familiar, en lo social, en lo espiritual, en lo estudiantil, en cada área de las vidas de las personas. El peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos.
el peor pecado hacia nuestros semejantes es la indiferencia. ¿Cuánto pecamos nosotros por indiferencia, por xenofobia, por situaciones étnicas, por estratos, por, muchas otras condiciones, por color de la piel, cuando nosotros hemos sido llamados para no ser indiferentes, para no pasar este tiempo invalidando muchas veces nuestra sociedad en esa forma de no acompañar y de servir a los demás. Hay debilidad del alma y del espíritu que desembocan a veces en un cristianismo tibio, y dice la palabra de Dios: porque si eres tibio te voy a vomitar. En Apocalipsis nos habla de este término. Son personas indiferentes que tenemos falta de poder y falta de autoridad. Y a menudo la indiferencia es una actitud neurótica, es una actitud de autodefensa por miedo a que seamos menospreciados, heridos, a que seamos ignorados, y generalmente va asociada a una actitud de prepotencia, de orgullo, de soberbia, de arrogancia, que nos vuelve insensibles, nos vuelve fríos, nos vuelve ajenos a las necesidades de los demás. Quisiera que fueran por un momento a Isaías 53, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 53 nos está hablando del siervo sufriente, de aquel siervo que fue maltratado, humillado, del cual el pueblo y muchos fueron indiferentes. Versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia era deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con todas nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Versículo 5: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Versículo 8: después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores y cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Nos está hablando de Jesús, de cómo lo despreciamos, cómo lo humillamos, cómo lo maltratamos, cómo fue ese siervo sufriente
que soportó esa muerte tan horrorosa en la cruz por ti y por mí. Por mi pecado. Mi pecado llevó a Jesús a la cruz. Hay una canción que a mí la escucho y me da un dolor en el corazón, que nos habla, si hubiera estado allí, yo fui el que lo maltraté, yo fui el que lo humillé, yo fui el que lo escupí, y fue por mi pecado y por tu pecado. Qué bueno, como hoy cantaba, como hoy escuchamos esa hermosa alabanza, donde nos dice que Jesús es nuestro Rey, que Dios es nuestro Señor, que Él está delante del trono de Dios intercediendo por ti y por mí, intercediendo para que nosotros cada vez nos apartemos del pecado, que nosotros vivamos en la comunión con Cristo. Y dice, por tanto, el versículo 12, le daré un puesto entre los grandes, repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores y cargó el pecado de muchos e intercedió por todos. Dice que él oraba, Jesús, diciéndole al Padre que él no se quedara allí en el Salmo 16, que él no quedara allí en el Seol. Y el Espíritu Santo lo levantó. Y ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba y que hoy está delante del Padre intercediendo por nosotros, ese Jesús que está como Señor y Rey, que está orando por ti y por mí, es quien está dentro de mí. Y dale gracias a Dios, porque un buen día tú tomaste la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y esa oscuridad y ese pecado que había en tu vida fue perdonado y fue limpiado por la expiación que Jesús tuvo allí en la cruz, por ti y por mí. Por eso nos dice Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los de la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy tenemos que reconocer que nosotros somos, y declarar que somos luz. Que el Espíritu Santo levantó a Jesús de la tumba y que Él también a mí me va a levantar para ir con poder y con autoridad. Ese poder que levantó a Jesús de la tumba es el poder que Él nos ha dado a través de su Espíritu. Y yo tengo poder para imponer, para declarar, para anular, para cancelar, como dice la palabra de Dios. Que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese poder te ha sido dado, no porque tú eres muy bueno o muy buena, no porque tú eres muy santico y todos los días lees, haces tu devocional y tratas de agradar a Dios. Es porque el Espíritu Santo te ha dado ese poder para no vivir más en oscuridad y no vivir más en tinieblas. Te ha dado ese poder para que tú te atrevas a imponer manos a tu familia, a tus hijos, te atrevas a declarar ese poder de Dios, esa bendición de Dios sobre tu vida, a romper maldiciones del pasado que vienen de bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, los padres. Por eso dice Pedro, la vana manera de vivir de nuestros padres. No quiere decir que ahora vamos a descalificar a nuestros padres. Fue que ellos heredaron de su cultura y de sus padres esa vana manera de vivir que el apóstol Pedro nos decía. Pero hoy tú tienes esa responsabilidad de creer que la mano y el poder de Dios están a través del Espíritu Santo para tú levantarte
de ese estado de temor, de indefección, de esa indolencia muchas veces que ha llenado nuestras vidas. En segundo lugar, ¿cómo vencemos la indiferencia? El Salmo 81, por favor vayamos allí, a este hermoso salmo, que es un canto de adoración y alabanza, pero también de súplica por un pueblo indiferente, por un pueblo que no ha escuchado a Dios, por un pueblo que necesita esa presencia y ese poder de Dios en su vida para levantarse de esa postración. El versículo 6 del Salmo 81 dice: apartaré su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Dice que el Señor es el que va a apartar de nosotros toda esa indiferencia, toda esa soberbia, prepotencia que hay aquí anidado en mi corazón. El versículo 8 dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Si no recibimos la revelación de Dios, no puedo servir. Termino entonces a veces sirviendo por obedeciendo al hombre, a alguna institución, a algún pastor o algún líder. Pero yo tengo que buscar la revelación de Dios para servir con poder y con autoridad, sabiendo que si lo hago por las razones de Dios, comienzo a afinar mi oído a la revelación. Si oyeres hoy, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Nos está diciendo el Señor que lo oigamos. A veces oímos otras voces, a veces oímos la voz interna, pero tenemos que reconocer cuál es la voz de Dios. Y hoy el Señor te está hablando, que lo escuches, porque Él habla, y habla de manera muy especial, no solamente en su palabra, desde luego, pero también te puede hablar en sueños, te puede hablar a través de otras personas, te puede hablar a través de esa promesita que te han dado, a través de una predicación, te puede hablar el Señor, aún también a través de las circunstancias. El versículo 10 dice: yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. El Señor está diciendo que abramos la boca. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. El Señor está atento a mi oración. Recordemos esa oración que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando le dicen y le piden: Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseñó el Padre Nuestro. Esa oración que aprendimos de niños, esa oración que nos enseñaron nuestras madres, nuestras abuelas, es la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y bueno, y también, danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor está diciendo que lo escuchemos, que Él está atento a esas necesidades. Y el versículo 11 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Qué triste como está aquí expresando Dios a través de este salmista, que el pueblo de Dios no le escucha. Escucha otras voces, escucha otras cosas, pero no escucha esa voz de Dios a través de su Espíritu. Por eso dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Dice el versículo 13: si me hubiera oído mi pueblo y en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento yo habría derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Cómo luchar contra
las dificultades, los problemas, contra las tentaciones, contra el enemigo. Él dice, si lo escuchamos, si oímos hoy su voz, ¿el qué? Él va a defendernos y va a estar allí con nosotros. En un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Nos habla de cómo vencer en medio de las pruebas y de las dificultades. Oye, pueblo mío, la voz del Señor, dice el salmista, escucha tu palabra, obedécela y camina en pos de esa obediencia. Y termina este salmo diciendo algo muy hermoso. Dice, les sustentaría, en el versículo 16, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. El Señor nos está diciendo que Él nos va a sustentar con lo mejor. Dios no da lo poquito, Dios da lo grande. Dios no da pequeño, Dios da grande. Y Él te pide ¿qué le estás dando tú a Dios? Tu mejor tiempo, tu mejor oración, tu mejor comunión con Él. ¿Cómo iniciaste el día de hoy? ¿Iniciaste con una oración simple porque estabas ocupado y tenías que irte rápido? Diciéndole, Señor, gracias por el día de hoy, bendíceme, amén, hasta luego. Pero Él quiere que tú le des lo mejor, de lo mejor. Porque Dios no da cosas pequeñas, Dios da lo mejor. Y qué bueno saber que Dios quiere darnos lo mejor. Y esto viene como consecuencia de acciones intencionales. Un pueblo que recibe revelación, que abre su boca y que es generoso para llevar las buenas nuevas, para aplicarlas a su vida y las verdades de Dios también a su corazón, es porque es necesario que nosotros no seamos indiferentes, que no seamos descuidados con las necesidades de los demás. Quisiera que en este momento tú te pongas de pie. Si quieres, te quedas sentado o te arrodillas, pero vamos a orar. Cierra por un momento tus ojos y oremos para que el Señor toque tu vida y mi vida, para que nosotros dejemos esa indiferencia. El salmista Isaías, nos hablaba en Isaías 53 acerca del siervo sufriente, de que él nunca se quejó, de que él fue allí a la cruz y no levantó palabras, enojo o maldición sobre aquellos que le estaban maltratando y torturando, porque él sabía que quienes lo estaban haciendo también representaban a ese pueblo que somos nosotros, indiferentes, apartados de Dios, que nosotros fuimos por nuestro pecado quien lo llevó a la cruz. Y por eso hoy necesitamos reconocer que cada día tenemos que crecer en esa comunión con Dios, pero también en saber que cada día tenemos que ir a la presencia de Dios, porque Él quiere limpiar tu pecado. Él quiere que tú le confieses tu pecado, como dice Primera de Juan, que nos habla que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Hoy, Señor, queremos como tu pueblo escucharte, que derribes todo tipo de dioses extraños, porque tú nos llevas, Señor, a que nos inclinemos ante ti. Reprendemos, y hágalo allí desde su corazón, toda indiferencia, toda apatía, toda soberbia, todo doble ánimo en nuestras vidas, toda dureza de corazón, en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Que nos permita, Señor, escuchar y marchar con tu palabra.
que en lo que se requiere diligencia no seamos perezosos, que sirvamos al Señor, que seamos diligentes en el Espíritu, que cada palabra que tú nos enseñas baje a nuestro corazón y nosotros la llevemos a los demás, pero que podamos aplicarlas a nuestras vidas. Que nos enseñes a abrir la boca, que nos llenes de sabiduría. Por eso, Señor, queremos escuchar tu voz, esa voz que cada día estás atento para darnos, pero que quieres que nosotros vayamos a ese encuentro personal contigo. Que no nos dejes caminar en la dureza de nuestro corazón, que derribes todos esos enemigos que habitan allí dentro de nosotros, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces nosotros no cuidamos nuestra lengua, porque maldecimos, herimos con palabras duras, con palabras que no afirman a las personas, sino que a veces hay palabras que son más dolorosas que un castigo físico. Derriba, Señor, esa apatía, mi comodidad, mi falta de identificarme, Señor, con tus propósitos y con tus deseos. Por eso, Señor, aquí estamos una vez más para darte gracias. Gracias porque hoy nos llevaste, Señor, a reflexionar sobre nuestras vidas, a que saques de nosotros ese virus de la indiferencia, de la soberbia, de la apatía, de la prepotencia, del orgullo, de la vanidad, de no ver las necesidades del hermano, de la hermana, de aquellos que necesitan una palabra de consuelo, aquellos que necesitan esos primeros auxilios espirituales. Tú y yo somos esos mensajeros, somos esos médicos espirituales que llevamos la palabra de Dios como fuente de sanidad y de vida para aquellos que necesitan, no una palmadita en la espalda y no una palabra de decirle tranquilo que Dios va a resolver el problema, sino que nos involucremos también en acompañarles, en enseñarles a orar, en también a depender de Dios. Señor, te entregamos toda esta comunidad, Señor, todos los que hoy estamos aquí congregados para darte gracias, para bendecirte en el nombre de Jesús. Amén. Una feliz noche, que Dios los bendiga y qué bueno haber estado con ustedes.